El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio de la mañana. Un agente de policía, su rostro inexpresivo, me entregó la notificación de desalojo. Mi casa, la casa de mi esposo, la casa que habíamos construido juntos, la casa que ahora era solo un recuerdo, iba a ser subastada. Clara, mi suegra, la mujer que había jurado protegerme, me había robado mi hogar, mi futuro, la seguridad de mis hijos. La rabia, un volcán hirviente, me invadió. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Laura, tengo 33 años y trabajo como diseñadora de interiores en un estudio de Nueva York. Mi vida, hasta hace 2 meses, era un mosaico imperfecto pero aceptable. Un trabajo que me apasionaba, 2 hijos preciosos y la casa que había sido nuestro hogar antes y después de la muerte de mi esposo, Mark. Después de su fallecimiento, la ayuda de su madre, Clara, fue un bálsamo en mi dolor, un apoyo en la crianza de nuestros hijos, una estabilidad que parecía necesaria. Clara, una mujer aparentemente dulce y cariñosa, se había presentado como un pilar fundamental en nuestra vida. Durante los 2 años posteriores a la muerte de Mark, me ayudó con los niños, me ofreció su apoyo emocional y nos permitió permanecer en la casa familiar, una vivienda espaciosa en un barrio residencial de Nueva York, valuada en $500,000. Esa estabilidad fue, irónicamente, la antesala de mi destrucción. La mentira se presentó como una suave caricia, haciéndose sentir lentamente. Clara empezó a hablar de una deuda de Mark que él no había pagado, una deuda que ella, noblemente, se había hecho cargo. Me enseñó unos documentos que parecían auténticos, una deuda de $200,000 con una entidad financiera, documentos con una firma que parecía ser la de Mark, pero que al final se demostró falsa. Desesperada por cubrir la supuesta deuda, acepté vender algunas de mis pertenencias y solicitar un préstamo personal. Clara se encargó de todo, mostrando una eficiencia y una frialdad que me resulta escalofriante recordando. El descubrimiento de la verdad fue un golpe brutal. El apartamento que creí estar alquilando, la casa familiar, había sido vendida a mis espaldas. Clara había manipulado los documentos, falsificado firmas y utilizado mi vulnerabilidad para lograr sus fines. Había utilizado mi dolor, mi confianza, mi desesperación para apropiarse de mi hogar. La rabia, una lava hirviente, me consumió. Pero esa rabia, esa indignación no me paralizó, me fortaleció. Contraté a un abogado especializado en litigios inmobiliarios. La batalla legal fue ardua, extenuante, llena de momentos de duda, de miedo, de desesperación. Pero mi determinación, alimentada por la rabia y la necesidad de justicia, nunca flaqueó. Reuní todas las pruebas que pude, extractos bancarios, correos electrónicos, testimonios. El objetivo no era vengarme, sino recuperar lo que me pertenecía, proteger a mis hijos, defender mi dignidad. Las audiencias fueron tensas, cada una batalla legal en la que tuve que confrontar a Clara, a su abogado, a su falsedad. Clara, con su máscara de amabilidad y vulnerabilidad, intentaba manipular a la jueza, intentando pintar la situación como un malentendido. Pero la evidencia, contundente e implacable, iba en mi contra. La verdad finalmente prevaleció. El juicio final estaba a punto de llegar. El juicio contra Clara fue una experiencia desgarradora. Verla sentada en el banquillo de los acusados, escuchando sus argumentos vacíos y sus intentos de manipulación, fue una tortura. Sus lágrimas, sus súplicas de perdón no lograron conmoverme. El daño que había causado era irreparable, la traición demasiado profunda. Mi testimonio fue preciso, implacable, sin dejar espacio para la duda. Describí los hechos con detalle,
con la voz firme y la mirada fija en la jueza. No buscaba venganza, buscaba justicia, la recuperación de mi hogar, la protección del futuro de mis hijos. La jueza, tras escuchar todos los argumentos, dictó sentencia. Clara fue declarada culpable de fraude y abuso de confianza. La venta de la casa fue anulada y Clara fue obligada a devolver el dinero obtenido de la venta fraudulenta de la propiedad, además de una indemnización sustancial por los daños causados. La sentencia incluía una pena de prisión, acorde a la gravedad de sus crímenes. La vi salir de la sala, con la cabeza gacha, derrotada, la máscara de amabilidad desmoronada, revelando la verdadera naturaleza de su avaricia y su crueldad. No sentí satisfacción ni triunfo, solo un profundo alivio y una sensación de justicia poética. El proceso de recuperación, sin embargo, no fue fácil. Los meses posteriores al juicio fueron un torbellino de trámites legales, de gestiones financieras, de la lucha por reconstruir mi vida. La batalla legal había sido agotadora, consumiendo mis recursos físicos y emocionales. El apoyo de mi familia y amigos, aunque incondicional, no era suficiente para llenar el vacío que Clara había dejado en mi vida, el vacío que había causado en mi confianza y en mi seguridad. Mis hijos, aunque pequeños, habían percibido la tensión, el estrés, el dolor. Me concentré en proporcionarles un ambiente seguro y estable, compensando la inestabilidad generada por la traición de Clara. Los llevé a terapia para ayudarles a procesar la situación, para brindarles un espacio seguro para expresar sus emociones. Su bienestar fue mi prioridad, mi motor, mi fuerza. Comencé terapia para mí también. El proceso de sanación fue largo, complejo, lleno de altibajos, de momentos de claridad seguidos de oleadas de tristeza y desesperación. La terapia me ayudó a entender la magnitud de la traición, a procesar el dolor, a identificar mis propias necesidades emocionales, a establecer límites sanos y a reconstruir mi confianza. Aprendí a valorar mi propio espacio, mi tiempo, mi paz interior. El proceso fue arduo, pero me fortaleció, me hizo más consciente de mi propia fortaleza, de mi propia resiliencia. El trabajo se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía concentrarme en algo productivo, canalizando mi energía y mi creatividad. Me dediqué con pasión a mis proyectos, encontrando en el trabajo una satisfacción profesional que me ayudó a recuperar la autoestima, a reafirmar mi identidad. El éxito profesional se convirtió en una forma de demostrar mi propia capacidad de superación, de demostrar mi propia fuerza. Busqué un nuevo hogar, un espacio seguro y acogedor para mis hijos y para mí. No era la casa familiar, pero era un lugar donde podía construir un nuevo futuro, un futuro basado en la confianza, en la seguridad y en la estabilidad. El nuevo hogar se convirtió en un símbolo de mi resiliencia, un espacio donde podía sanar, crecer y comenzar de nuevo. Pero un evento final, un último giro del destino, estaba a punto de ocurrir, un evento que cambiaría todo para siempre, un evento que culminaría este largo proceso de justicia poética y sanación personal. Un año después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Había reconstruido mi hogar, mi familia, mi futuro. Mis hijos estaban felices y seguros, mi carrera profesional florecía y había encontrado una nueva paz interior. El pasado, con su dolor y su traición, ya no me definía. Había aprendido a perdonar a Clara, no por debilidad, sino por una profunda comprensión de la condición humana, de la fragilidad de la vida y la posibilidad de la redención. Pero la sensación de que algo faltaba, de que había una pieza del rompecabezas que no encajaba, se mantenía persistente. Un día, revisando antiguos documentos relacionados con la casa, encontré un sobre discreto, escondido entre los papeles de la venta. El sobre no tenía remitente ni dirección de remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía elegante y desconocida.
Mi corazón latía con fuerza al abrirlo. Dentro había una carta manuscrita, escrita con una tinta borrosa, casi ilegible. Era una carta de Mark, mi esposo fallecido, una carta que jamás había visto, una carta que me heló la sangre. La carta estaba fechada pocos meses antes de su muerte. Mark confesaba en ella haber falsificado los documentos de la deuda que Clara había utilizado para engañarme. Confesaba haber manipulado las cuentas familiares, haber desviado dinero para saldar sus deudas de juego, deudas que había mantenido ocultas durante años. Confesaba haber utilizado a Clara como cómplice, consciente de su vulnerabilidad y de mi confianza en ella. Confesaba haber planeado la venta fraudulenta de la casa para saldar sus deudas. La confesión de Mark era desgarradora, cruda, llena de remordimiento. Admitía su cobardía, su falta de escrúpulos, su traición. Explicaba que había actuado movido por la desesperación, por el miedo a perder todo, pero también admitía la crueldad de sus actos, el daño causado a nuestra familia. La carta revelaba que su muerte no había sido accidental, sino un suicidio provocado por la culpa, por la desesperación, por el peso de sus mentiras. El impacto de la carta fue devastador. La imagen que tenía de mi esposo, ya dañada por la traición de Clara, se desmoronó completamente. La fría realidad de su manipulación, de su engaño, de su avaricia, me dejó sin aliento. Había sido un manipulador hábil, un maestro del engaño, que había utilizado a su propia madre y a su esposa para beneficio propio. Había utilizado mi dolor, mi vulnerabilidad, mi confianza para lograr sus propios fines. Durante días, la ira, la rabia, la decepción me inundaron, pero en medio de esa tormenta emocional, un sentimiento inesperado comenzó a emerger: comprensión. Comprensión de Mark, de su cobardía, de su desesperación, de su autodestrucción. Comprensión de Clara, de su ciega confianza en su hijo, de su desesperación, de su dolor. La justicia que había buscado, la justicia que había conseguido, no era solo la justicia legal, sino una justicia mucho más profunda, mucho más significativa. La justicia del perdón, la justicia de la comprensión, la justicia de la sanación. Y justo en ese momento, cuando creía que había llegado al final de este proceso, cuando creía haber encontrado la paz, un último, inesperado y definitivo evento estaba a punto de suceder, un evento que lo cambiaría todo. La revelación contenida en la carta de Mark cambió por completo mi perspectiva. La ira, la rabia, la decepción seguían presentes, pero ya no eran la fuerza dominante en mi vida. Habían sido reemplazadas por una profunda tristeza, una melancolía por la pérdida de Mark, una comprensión de la complejidad de sus acciones, de sus motivaciones, de su dolor. Había sido un hombre débil, cobarde, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, un hombre destruido por sus propias mentiras, un hombre que, irónicamente, había utilizado a las dos mujeres que más amaba para ocultar su propia debilidad. La culpa de Clara, su avaricia, su manipulación, ya no se veían como actos de maldad pura. Ahora se percibían como consecuencias de su ciega confianza en su hijo, de su desesperación, de su necesidad de proteger a su familia. Su error, su traición, habían sido impulsados por un amor ciego, mal dirigido, pero un amor al fin y al cabo. Comencé a comprender la fragilidad de las relaciones humanas, la complejidad de las emociones, la capacidad de cometer errores, la posibilidad de la redención. La justicia, en este caso, no era una cuestión de castigo, sino de comprensión, de sanación, de aceptación. La verdad, esa verdad revelada en la carta de Mark, había traído un extraño tipo de paz, una paz que trascendía el dolor, la traición, la decepción, una paz que me permitía liberar el peso de la culpa, del resentimiento, del odio.
Decidí utilizar el dinero que había recuperado de la venta fraudulenta de la casa para ayudar a Clara. No era un acto de generosidad, sino un acto de justicia poética, un acto de reconocimiento de su dolor, de su arrepentimiento, de su vulnerabilidad. El dinero, ese dinero que ella había intentado obtener de forma fraudulenta, ahora serviría para aliviar su sufrimiento, para asegurar su bienestar en sus últimos días. Habría logrado su objetivo de alguna manera, había logrado proteger a su familia. La muerte de Clara, meses después, me conmovió profundamente, pero no fue una tragedia, sino una liberación para ella. Una liberación para mí. Su muerte me permitió cerrar definitivamente ese capítulo doloroso de mi vida. El ciclo de traición, de dolor, de resentimiento había terminado. Había aprendido a perdonar a Clara, a perdonar a Mark, a perdonarme a mí misma. El perdón no era un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, un acto de liberación. Había reconstruido mi vida, mi familia, mi futuro. Había encontrado la paz, la serenidad, la felicidad. El pasado, con su dolor y su traición, ya no me definía. Había encontrado mi propio triunfo, un triunfo basado en la verdad, en el perdón, en la comprensión, en la aceptación. Pero un último e inesperado acontecimiento estaba a punto de suceder. Un acontecimiento que culminaría toda esta historia. Un acontecimiento que lo cambiaría todo, un momento que nunca olvidaría. Un año después de la muerte de Clara, mientras ordenaba sus pertenencias personales, encontré un sobre discreto, escondido entre sus papeles. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante y desconocida. Un escalofrío recorrió mi espalda al abrirlo. Dentro había una carta, escrita a máquina, con una tinta desvaída, casi ilegible. Era una carta de un testigo que había presenciado el suicidio de Mark. La carta narraba los últimos días de Mark, su desesperación, su arrepentimiento, su culpa. El testigo, un amigo de Mark, describía sus conversaciones, sus confesiones, su sufrimiento. Mark, según el testigo, había planeado su propio suicidio, abrumado por la culpa y el remordimiento. Pero el testigo revelaba un detalle crucial. Mark no se había suicidado solo, había sido ayudado. La carta detallaba un encuentro entre Mark y un hombre misterioso, un hombre que el testigo describió como un socio en los negocios fraudulentos de Mark. Un encuentro en el que, según el testigo, el hombre misterioso había amenazado a Mark, exigiéndole silencio. Un encuentro que había terminado con la muerte de Mark. Un encuentro que, según el testigo, no había sido un suicidio, sino un asesinato. El testigo, temeroso de las consecuencias, había guardado silencio durante meses, pero, impulsado por su conciencia, había decidido revelar la verdad tras la muerte de Clara. La carta contenía información crucial, la identidad del asesino, su ubicación, detalles sobre el encuentro y el crimen. Inmediatamente contacté a la policía. Entregué la carta, junto con la información que ya poseía sobre los negocios fraudulentos de Mark. La policía reabrió la investigación, añadiendo esta nueva información a los antecedentes del caso. Las investigaciones posteriores confirmaron el testimonio del testigo. El hombre misterioso, un socio de Mark en sus negocios fraudulentos, fue arrestado, juzgado y condenado por homicidio. La justicia, finalmente, se había hecho. La justicia por la muerte de Mark, la justicia por la traición de Clara, la justicia por mi propio dolor. La justicia poética, silenciosa e implacable había llegado. No había sido una búsqueda deliberada ni una venganza calculada. Había sido una revelación inesperada, un giro del destino que había puesto fin a un ciclo de dolor y traición. Había encontrado la paz que tanto había ansiado, pero quedaba un último acto, un último gesto, un último encuentro.
Un encuentro que cerraría definitivamente este capítulo. Un encuentro que marcaría el fin de esta larga y tortuosa historia. Un encuentro que me permitiría encontrar la verdadera justicia. Una justicia que trascendía el dolor, la traición y la venganza. Un encuentro final, conmovedor e inesperado. Después de la condena del asesino de Mark, una profunda sensación de paz me invadió. La verdad finalmente había salido a la luz. La justicia, aunque tardía, se había hecho. El ciclo de traición, de dolor, de sufrimiento había llegado a su fin. Había logrado perdonar a Clara, a Mark y a mí misma. Había reconstruido mi vida, mi familia, mi futuro. Había encontrado la felicidad, la serenidad, la tranquilidad. El pasado, con sus heridas y sus sombras, ya no me definía. Sin embargo, un sentimiento de incompletitud, de misterio sin resolver, persistía. La carta del testigo, aunque había revelado la verdad sobre la muerte de Mark, dejaba algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué el testigo había esperado tanto tiempo para revelar la verdad? ¿Qué lo había impulsado a hacerlo justo después de la muerte de Clara? ¿Había alguna conexión entre el testigo y Clara? Estas preguntas, aunque secundarias, me mantenían en un estado de inquietud, de incertidumbre. Decidí investigar por mi cuenta. Con la ayuda de un amigo detective, rastreé la identidad del testigo. Su nombre era Daniel, un antiguo amigo de Mark, un hombre discreto, reservado, con un pasado misterioso. El encuentro con Daniel fue en un café tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Era un hombre mayor, de aspecto cansado, con una mirada profunda y melancólica. Daniel comenzó a hablar, su voz tenue, sus palabras medidas. Explicó que había esperado tanto tiempo para revelar la verdad por miedo, por temor a las consecuencias. Mark había sido un amigo cercano, pero también un hombre peligroso, un hombre capaz de cualquier cosa para proteger su propia impunidad. Daniel había sido testigo del encuentro entre Mark y su asesino, un encuentro que había terminado con la muerte de Mark. Había guardado silencio durante meses, temeroso de las represalias. Pero, según Daniel, la muerte de Clara había sido el catalizador para romper su silencio. Clara, en sus últimas cartas, le había pedido que revelara la verdad. Clara, en su arrepentimiento, en su deseo de justicia, había encontrado la fuerza para buscar la verdad final, aunque eso significara la destrucción de su propia imagen. Había deseado justicia para Mark, aunque eso significase implicar a su hijo en su muerte. La revelación de Daniel fue impactante. Clara, en su último acto, había buscado justicia no solo para sí misma, sino también para su hijo. Había utilizado su propio sufrimiento, su propia culpa, su propia muerte para lograr la verdad. Había buscado la redención no solo para sí misma, sino también para su hijo. Su amor, ese amor ciego, obsesivo, contradictorio, había impulsado su último acto. La justicia poética, esa fuerza invisible que equilibra las cosas, había llegado de la manera más inesperada y sorprendente. No había sido una búsqueda deliberada, ni una venganza calculada. Había sido una serie de revelaciones, de coincidencias, de eventos inesperados que habían conducido a la verdad. Y en esa verdad, en esa justicia poética, encontré mi propia paz. Pero un último detalle, un pequeño elemento, permanecía desconocido. Un detalle que aclararía por completo el panorama. Un detalle que revelaría el verdadero sentido de la justicia y del perdón. Un detalle final que llegaría de la manera más inesperada y conmovedora. Daniel, al finalizar su relato, me entregó un pequeño sobre. No dijo nada, simplemente me tendió el sobre con una mirada llena de una tristeza serena, una tristeza resignada. En el sobre, escrito a mano con una caligrafía elegante y delicada, solo una palabra: perdón. Abrí el sobre con cautela. Dentro no había una carta, ni una disculpa, ni una explicación. Había un pequeño pendrive. Un pendrive que contenía un único archivo, un video.
El video mostraba una conversación grabada entre Mark y Clara, pocos meses antes de la muerte de Mark. En la grabación, Mark confesaba su fraude, su desesperación, su culpa, pero la grabación revelaba algo más, algo mucho más profundo, algo que cambiaría mi percepción del pasado para siempre. En la grabación, Clara no solo escuchaba la confesión de Mark, sino que lo consolaba, lo tranquilizaba, lo apoyaba, le decía que todo iba a salir bien, que lo ayudaría a solucionar sus problemas, que estaba con él. Le decía que ella asumiría la responsabilidad de sus deudas, que ella protegería a su familia. Clara, en su avaricia, en su manipulación, había actuado creyendo que estaba protegiendo a su hijo, a su familia. Había intentado proteger a Mark de las consecuencias de sus acciones, había intentado salvarlo. Su amor, ese amor ciego, obsesivo y contradictorio, había impulsado su traición. Su avaricia había sido un intento desesperado de proteger a su familia, a su hijo. La grabación también reveló que Clara había estado sufriendo de una enfermedad terminal, una enfermedad que le había sido diagnosticada poco antes de la muerte de Mark. Su enfermedad, su miedo a la muerte, su necesidad de asegurar el futuro de sus nietos habían impulsado sus acciones. Había actuado con desesperación, con avaricia, con manipulación, pero había actuado por amor. En ese instante, comprendí la verdadera magnitud de la justicia poética. No había sido una búsqueda deliberada, ni una venganza calculada. Había sido un proceso gradual, lento, doloroso, que me había llevado a la comprensión, al perdón, a la sanación. La verdad, finalmente, había salido a la luz. La verdad sobre Mark, la verdad sobre Clara, la verdad sobre mi propio proceso de sanación. No había ganadores ni perdedores, solo seres humanos, con sus fortalezas y sus debilidades, sus virtudes y sus defectos, sus errores y sus arrepentimientos. Había amor, había traición, había dolor, había redención, había justicia, esa justicia poética, silenciosa e implacable que había guiado todo el proceso. Y en esa justicia, en esa verdad, en ese perdón, encontré mi propia paz, mi propia redención, mi propio triunfo. El fin de esta historia no es una victoria, sino una aceptación de la complejidad humana, de la fragilidad de las relaciones, de la posibilidad de la redención. La verdadera justicia es el perdón y el camino hacia la paz. La justicia poética se había cumplido no con venganza, sino con comprensión y sanación. Y en esa comprensión, en esa sanación, finalmente encontré mi paz.